que me digan, ¿alguno pudo aproximarse a la lectura de Narodowski? ¿Un poquito? Luciana Yo no. sí, algunos no. Sí, profe, yo pude leer. Ahí está. Y de las que pudieron leer, ¿qué les pareció? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? ¿Fue entrancado? ¿Cómo fue? Estuvo bueno. Eso a mí me Estuvo, gustó. a vos te gustó, pero Estuvo bueno porque se relacionó con psicología, al hablar de infancia, y se puede relacionar bastante bien. bien, sí, vieron que yo les anticipé que era muy probable que se entrelazaran las dos materias porque con sujeto justo arranca con la construcción de la infancia, ¿no? Y de las infancias hoy. Y por ahí Profe, estaba, sí, yo lo leí el año pasado en sujetos, justamente a ese capítulo. el capítulo Al 1 1 y al 2. de Infancia y Poder. Sí, sí, sí. Los tenía ya las fotocopias de sujetos del año pasado. Ah, buenísimo, bueno, buenísimo. Nosotros leemos el libro entero, pero buenísimo. El año pasado estaba Silvina. ¿Vos arrancaste con Silvina? Sí, 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 por eso con ella arranqué a leer. Claro, con Silvina Leemos todos Piñas. los capítulos. Sí. Buenísimo, porque entonces ya tenías como una primera aproximación. Nosotros le vamos a dar el encuadre que necesitamos para lo que estábamos abordando, que tiene que ver con cómo se fue conformando la pedagogía moderna, y lo primero que tendríamos que decir junto con Narodowski es que pedagogía moderna, escuela e infancia son constructos o construcciones que se van haciendo en forma paralela y conjunta. Narodowski dice que terminan de entrelazarse los tres procesos de construcción, tanto el de la pedagogía como el de la escuela, como el de la infancia, juntos. Entonces, terminan de delinearse hacia fines del siglo XIX, donde definitivamente se instala la escuela, como nosotros la estuvimos trabajando hasta hoy, digamos. Con el Padlet nosotros lo que hicimos fue presentar a la escuela ya constituida, afirmando que era producto de un momento histórico, que era producto de la modernidad, y que como tal tenía una serie de características que se habían instalado y estructurado, y sobre las bases que nosotros dijimos que estaba asentada esa escuela, que tenían que ver con la definición moderna de educar y las tres líneas de acción que estuvimos trabajando. El liberalismo, formando un ciudadano y la construcción del Estado-Nación, el positivismo con esta mirada de validación de las ciencias desde el punto de vista de las ciencias naturales, y el armado desde lo que sería una enseñanza tradicional. Así se termina como de estructurar la maquinaria escolar, con una mirada bastante homogénea y de instalación de una manera de entender las cosas que respondía a la modernidad. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Desandar ese camino para ver cómo se llegó hasta ahí. ¿Cuáles fueron los procesos que conllevaron a que la escuela se instalara de esa manera? Quizás yo me hice un pequeño recorrido para ver si los ayudo como a estructurar la idea. Y lo primero que me pareció como importante recalcar tenía que ver con algo que dice Narodowski de lo que él pretende en todo el libro. Como nosotros lo vamos a abordar todo el libro, entonces es importante que veamos el eje que lo estructura. ¿Y cuál es el eje que lo estructura? Primero él quiere ver cómo la pedagogía moderna se conformó como tal. Y tiene que ver cuáles fueron los rasgos determinantes del discurso pedagógico. Y cómo estos rasgos de ese discurso pedagógico que se instalan impactan en las instituciones. En este caso, la institución escolar, porque se ocupa de esa institución escolar. ¿Por qué digo esto? Piensen que la sociedad en la modernidad
se organizó y se conformó a partir de la construcción de instituciones. ¿Qué quiere decir instituciones? Una institución es un sistema social que tiene un determinado funcionamiento y una funcionalidad para la cual se constituye. Entonces, la sociedad que hizo, creó y construyó instituciones que iban a tener distintas funciones. Por ejemplo, la escuela iba a cumplir la función educativa, el hospital iba a cumplir la función de salud, la política o el Estado la función más bien política, las cárceles la función de prevención del delito. Entonces, cada una de estas instituciones tenía una función que cumplir. A su vez, esas instituciones se conformaron bajo la organización de un funcionamiento disciplinador. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de que la escuela cumplía la tarea de alfabetizar, civilizar y disciplinar? En este sentido, todas las instituciones que se conforman dentro de la sociedad moderna van a ser instituciones disciplinarias. ¿Y qué quiere decir instituciones disciplinarias? Son instituciones que construyen o colaboran en la construcción de la subjetividad de los sujetos bajo determinados encuadres. ¿Sí? Tenés que pensar desde este lugar, no podés pensar desde otro lugar. Y para marcarte desde qué lugar tenés que entender las cosas, es que yo te voy como marcando cuál es la norma. ¿Está bien? Esto es lo que todas las instituciones, por eso hay unos autores, de la mano de Foucault, por ejemplo, hay un autor que dice que la cárcel y la escuela eran instituciones que tenían el mismo funcionamiento. Muy fuerte la imagen, pero tenía que ver con la idea de disciplinar, ¿sí? De marcarte por dónde tenés que caminar. Si vos no caminás por el camino de lo que está establecido como normalidad, entonces estás fuera y es tu responsabilidad. Y ahí estaba el kit de la cuestión. ¿Bien? Este es el encuadre que nosotros tenemos que entender para meternos en lo que es la construcción y cómo se fue delineando esto que va a ser definitivamente la escuela como una institución disciplinaria. ¿Qué vamos a hacer en este camino? Vamos a ver cómo fueron construyéndose, en el capítulo 1 específicamente, cómo se fue construyendo los atributos culturales de la idea de un infante. ¿Qué quiero decir con estos atributos culturales? Digo, y me refiero a que niñez hubo siempre, ¿sí? Niños había siempre, sean o no como uno los cataloga, pero niñez había siempre. Ahora, ¿qué atributos culturales le otorgo para definirlo como infancia? Es lo que va a suceder en la modernidad. ¿Por qué digo esto? Antes de que la modernidad esté presente y atravesando, supongamos un siglo XIII, XIV, XV, el niño no estaba distinguido, era dentro de lo que es el colectivo, la sociedad. Niño adulto no estaba diferenciado, era todo lo mismo y es más, hacían las mismas funciones y cumplían las mismas funciones, ¿sí? Era considerado un pequeño adulto o un adulto en pequeño. ¿Qué pasa con la modernidad? Empiezan a construirse rasgos culturales que lo van a ubicar en otro lugar. Entonces se va a gestionar lo que Narodowski explica como un movimiento de segregación y restitución. ¿Qué significa esto? Que en ese montón de gente que hay, saco, porque los segrego, los saco a los niños y les doy un montón de atributos culturales. ¿Cuáles van a ser esos atributos? Es lo que nosotros vamos a ver hoy. Una vez que les doy esos atributos culturales, lo devuelvo a la sociedad como niño. Y ahí entonces la sociedad moderna sí distingue
adulto de niño. En este movimiento que se genera de segregación y restitución, se da lo que se llama el proceso de infantilización. Infantilizo porque le doy características de niño, de infante, a una porción de la población. ¿Bien? Ahora, lo que nosotros tenemos que ver es qué características le dimos a ese niño. Sí, Gino. Freno. ¿Cómo era que se llamaba el último? Proceso de infantilización. Bien. Lo que nosotros tenemos que ver es qué pasó para llegar a ese proceso de infantilización. Y ahí empiezan a aparecer los dos autores que están en el capítulo 1. El primero que vamos a encontrar es un filósofo, un pensador del siglo XVIII, que va a ser Rousseau, ¿sí? Rousseau va a escribir un libro que se va a llamar El Emile o El Emilio, y cuando él escribe ese libro, y por eso se hace famoso, y por eso es uno de los puntos esenciales de la pedagogía o de la historia de la pedagogía, lo que hace es darle características de niño al niño. Básicamente, entonces, el libro El Emilio lo que hace es describir a través de este niño Emilio cada una de estas características. ¿Cuáles van a ser esas características? Volvamos a la modernidad. ¿Qué era lo más importante de la modernidad? Que siempre lo hablamos en todos los encuentros. ¿Qué caracterizaba la sociedad moderna? ¿Qué era? Tan, 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 tan. Crear personas civilizadas. Bien, ¿y cuándo eras civilizado? Cuando eras ¿Cuándo? Cuando sos escolarizado. Cuando pasabas por la escuela. ¿Y qué te Cuando daba era- la cuando- escuela? ¿Qué te ayudaba a desarrollar? La razón, que eras educador. Exacto, la razón. Entonces, lo primero que le van a decir al niño es que ¿tiene o no tiene razón? Y ahí sí, profe, No. porque ahí se desarrolla, supongo, ¿no? Si se desarrolla, Claro, ¿la tiene porque o no no tiene la tiene? razón. No la tiene. No, no la tiene. tiene la. Bien, la primera característica que le van a dar es que es sin razón, que es carente, que es un sujeto que necesita protección y cuidado, es dependiente, ¿sí? Porque al no tener el uso de su razón, necesita de un otro, que en este caso va a ser un adulto con razón, que lo apañe, que le enseñe, que lo acompañe, que lo proteja, que lo cuide. Entonces, las características que le van a dar a la infancia justamente van a ser ese lugar de desprotección y de pasividad, si se quiere, pasividad en términos de no tener posibilidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces necesita acompañamiento. Con estas características, claramente, necesito desarrollársela, para lo cual esto es lo que decían ustedes, tiene que entrar en la escuela, ser escolarizado para que sea civilizado y vuelva a la sociedad con el uso de su razón. Perfecto. Ahora, es carente, es inacabado, necesita protección, necesita cuidado. Bien. Va a tener un rasgo más que lo va a caracterizar desde el punto de vista más positivo, si se quiere, porque todos esos son más o menos. ¿Cuál será ese rasgo que sí o sí necesita tener? Porque claramente no tiene razón, es carente, necesita apoyo, protección, pero sí o sí tiene algo para que eso suceda. ¿Qué ¿Un tiene? derecho? No, ¿derecho? ¿Un derecho? Olvídate, porque en este inocencia. momento, ¿la qué? La ¿Inocencia? inocencia.
Claro, porque dicen que el niño no sabe porque es inocente. Bueno, en realidad si te pones a pensar de la mano de Rousseau, que es uno de los pensadores que promueve el naturalismo, para Rousseau el niño es naturalmente capaz, ¿no?, de ir como descubriendo y ser cada vez, puede ser mejor por el contacto que va naturalmente gestionando con la realidad, con el ambiente. En realidad tenemos que frenar ese ímpetu porque hay que encuadrarlo, dice Rousseau, en la vida social, porque si no serían todos libres y bla, 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 pero no podría relacionarse. ¿Sería como que él dice que hay que cortarle la imaginación? ¿Algo así? Un poco dice, de hecho habla de lo que llama educación negativa, y lo van a encontrar en el texto. La educación negativa es esto, tener que intervenir en eso que se da naturalmente, pero que necesitamos hacerlo porque hay que insertarlo en la vida social. Necesitamos cortar eso que viene con él para poder vivir en sociedad, va a decir Rousseau. Pero todo esto va a ser posible porque hay un rasgo de la infancia que lo habilita, que es que no tiene que ver tanto con la inocencia, sino que la inocencia tenía que ver con estas características más naturales, sino que tiene posibilidades de ¿qué? ¿Se les ocurre? ¿Qué puede hacer este niño? No sé, preguntar, profe, no, ni idea. Preguntar claramente, pero ¿por qué pregunta? Porque tiene curiosidad. Quiere descubrir, te cuestiona. Bien, ¿por qué quiere hacer todo eso? ¿Qué puede hacer? Porque se quiere construir como alumno, ¿no? Como alumno todavía, ahí vamos, porque recién estamos dándole atributos de niño. Por supuesto, para que haya un alumno, primero tiene que haber un niño, como idea, ¿no? Que es este camino, esto que están haciendo. Pero curiosidad. Como dicen ustedes, curiosidad, pregunta, todo esto viene de la mano de querer y de poder aprender. Tiene la capacidad de aprender. Si no tuviese la capacidad de aprender, de incorporar, no valdría la pena enseñar para que él desarrolle su razón. Entonces, las características que le vamos a dar al niño es, no sabe distinguir lo bueno de lo malo, no tiene razón, necesita protección, necesita cuidado, pero todo puede ser posible porque puede aprender. Tiene la capacidad para hacerlo. ¿Está bien? ¿Pero por qué eso es algo directamente relacionado al niño si en realidad aprender puede aprender cualquiera? O sea, pero dicen que en esa edad es como que ellos tienen, dicen como que en esa edad ellos tienen esa facilidad. O sea, ustedes lo están pensando desde hoy, y yo los estoy llevando al momento en el que los atributos culturales de la época le empiezan a dar esa significatividad a la infancia. No lo piensen desde hoy, no lo piensen desde lo que sabemos de infancia. Si yo les preguntara a ustedes qué es un niño, todos me darían características que compartimos de ese niño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un constructo cultural que así lo determina. Pero en ese momento, ¿nosotros qué estamos haciendo? Recuerden que estamos desandando el camino por el cual la escuela se constituyó como tal. Entonces estamos viendo primero cómo se fue construyendo la categoría infante, porque hubo un momento en el que no hubo esta categoría, no había concepto de niño, infancia no había. ¿Sí? Claro, a ver, profe, Gino. Así no haya infancia, creo que aprender podían aprender igual, en aquel momento, ¿no? Digo, pero claro, pero bien, perfecto, por supuesto, pero sí, por supuesto, el adulto también aprendía, pero necesita, claro. Sí, en eso concuerdo, pero recuerden la definición de educación que dimos de la modernidad.
la acción ejercida de los adultos por sobre los niños para desarrollo intelectual, moral y social. Acuérdense que siempre... Sí. Por eso es que decían que, o sea, habían delimitado por distintas edades, hace como no sé cuántos años, que estaba, bueno, los jóvenes, o sea, ahí se delimitaron los distintos niveles de escolarización, ¿o no? Que pasaron de tener la edad en la clase a eso. Bien, ahí empieza a aparecer otra de las categorías, que es la categoría de edad. Empieza a valer la cuestión etaria. Por eso vuelvo sobre el movimiento de segregación y restitución. Saco, le doy categorías, digo hasta dónde es niño, hasta los 10 años es niño, perfecto. Vuelve a la sociedad y entonces todos los que tienen entre 0 y 10 años son niños. Esto sucede como un proceso de construcción. Esto se construye, socialmente se construye. Hoy que para nosotros es algo que cae de maduro, o sea, nadie va a discutir la idea de infancias, ¿sí? Nadie va a discutir que el niño tiene determinadas características. Pero en ese momento no había niño, no había que se estipulara como niño. Y ahí volvemos otra vez sobre todo el texto. Recuerden que la idea central del texto es niño, escuela y pedagogía se construyen juntas, van como procesos interrelacionados para que finalmente hacia fines del siglo XIX digamos, esto es escuela, esto es niño, esto es pedagogía. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo con Narodowski es ver cómo fue ese proceso. El proceso de construcción del niño tiene que ver con un nombrar atributos, nombrarlos, ¿sí? Nombrarlo como lo hace Rousseau en el libro del Emilio y darle esas categorías, describirlo. ¿Bien? Una vez que esto está descrito, Narodowski presenta y vuelve a aparecer en nuestras vidas escolares el señor Comenio. ¿Se acuerdan de Comenio? Dios sí, mío. profe, Yo me acuerdo, pero ¿para qué lo queríamos, no? Cuando lo nombramos a Comenio allá lejos y hace tiempo, en el año pasado, lo nombramos como diciendo es el padre de la didáctica y era en el siglo XVII. Y a todo esto, ¿qué hace Comenio acá otra vez? ¿No? Y la verdad es que es sumamente importante. Narodowski va a mostrar con estos dos personajes que no coinciden en la época, porque estoy diciendo que Rousseau es del siglo XVIII y Comenio es antes, en el siglo XVII, o sea, 100 años antes, como que no se vieron, ¿no? Bien, tenían ideas sobre la infancia absolutamente distintas. Para Rousseau es todo lo que nosotros vimos. Ahora para Comenio, la infancia solo es el inicio de las cosas. O sea que hay infancia en una planta. ¿Cuál sería la infancia de la planta? La semillita. La raíz. Esa. La semilla. La semillita. La semilla. La semillita, ¿sí? La semillita es la infancia de la planta. Y todo tiene para Comenio un inicio, una etapa inicial. Entonces el niño solo es la etapa inicial de un orden. Para Comenio lo más importante va a ser el orden, no tanto nombrar a la infancia. Nombrar a la infancia la va a nombrar Rousseau en el libro El Emilio y con eso va a delinear y caracterizar lo que un niño es. Ahora, Comenio está buscando el orden de todo y todo tiene que estar respetado con ese orden.
¿Y por qué están los dos en el mismo capítulo? Quiero saber yo. ¿Por qué Narodowski nombra a Rousseau y a Comenio en el mismo capítulo que habla sobre la construcción de un niño? Qué buena pregunta. Nos marea este Narodowski. ¿Por qué? ¿Que no escuché? No, digo que en algún punto deben tener los dos algo de razón. No sé. Nunca más acertada tu definición. ¿Por qué? Porque lo uniste con la palabra razón. ¿Qué buscaba la sociedad de la modernidad? La razón, ¿sí? Y en un lado y en el otro, el centro de la escena la tiene la razón. ¿Por qué digo esto? En el niño, con el de Rousseau, recién dijimos que se caracterizaba el niño porque no tenía razón. ¿Bien? Y en el de Comenio, aunque no hay niño, porque para Comenio el niño no existe, sí ve la razón en el orden. Vos tenés un orden porque aplicás la razón, lo racionalizás. ¿Se ve? Esto es lo que va a tomar la modernidad de Comenio, porque Comenio no estuvo en la modernidad, estuvo antes, ¿sí? Pero por eso lo hablamos en didáctica y lo volvemos a tomar ahora, porque era un visionario este famoso Comenio. Y de él tomamos este ordenamiento, que ¿dónde lo vamos a ver en las escuelas? En lo graduado. ¿Ustedes pueden pasar a cuarto año sin haber pasado por primero, segundo y tercero? No, porque está graduada. ¿Sí? Es ese ordenamiento lo dijo Rousseau en el siglo XVII. Miren desde dónde venimos. Y ahora nos queda como para cerrar esta idea. ¿Por qué están juntos en el mismo capítulo? Lo unió Gino con la razón. Y para Narodowski es importante ver que la historia de la conformación de la pedagogía no es lineal. No se sucedieron los hechos uno después del otro, sino que en la historia se construye yendo y viniendo. Por eso está mostrando que a pesar de que no coincidían en tiempos, de ambos se tomaron cosas, aspectos o rasgos que nos sirven para delinear la pedagogía moderna. ¿Se ve? Yo quiero que vean eso porque es importante lo que él propone. Es entender que la historia se construye a partir de avances, retrocesos, regresiones. Tomo y dejo y tomo. Porque si fuera evolutiva, estaríamos en una visión positivista. Y nosotros no somos positivistas. ¿Se entiende? Como que lo dejé a Leonel con la boca abierta o cerrada, ya no sé. Mira, quedó ahí. Repensando. ¿Cómo fue eso entonces? ¿La historia se construye a? ¿Cómo era la pregunta? Porque ¿a dónde vamos con la construcción? Lo último que dijiste. Que el proceso de construcción de la pedagogía moderna es un proceso que va de avances y retrocesos, va y viene, ¿sí? No es lineal la construcción. Y eso es lo que va a ir buscando Narodowski en el libro. Momentos en donde hay continuidades, pero también hay momentos de discontinuidad. Este es uno. Porque Comenio no estaba en la época de la modernidad y sin embargo tomamos cosas de ella. ¿Sí? De hecho, el capítulo 2 es todo Comenio para que se entretengan, se van a empapar de Comenio, lo van a soñar a Comenio. Pero quiero que lo lean desde este lugar, ¿sí? No me interesa que se acuerden de cada punto de Comenio, pero sí que entiendan a dónde apuntan, ¿sí? Yo les propongo lo siguiente. Tenemos
intensidad en las lecturas. Entonces, lean el capítulo 1 nuevamente a la luz de estas cuestiones. Espero que las aproximaciones de las lecturas o las claves de lectura que subí a la plataforma hayan servido. Tenemos el foro que va a seguir activo apenas se reintegre la plataforma. Y tienen el audio para aquellos que no lo pudieron todavía enviar. Con lo cual tenemos muchas cosas para entretenernos. Si la plataforma se activa, yo les subo el capítulo 2 para aquel que quiere seguir avanzando. Yo preferiría dar esta semana para que terminen de ver el capítulo 1 bien, si quedan dudas me preguntan, y avanzamos después con el capítulo 2, 3, 4, son 5 capítulos para hacer todo el libro completo. ¿Bien? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren preguntarme algo? Vamos a repasar, profe. Debería ser entonces leer el capítulo 1, para el que ya lo leyó que lea el 2, intervención en el foro y el audio. Exacto. Joya. Perfecto, me lo resumió. Profe, sí. Ahí vio que yo mandé hoy el audio. 3. Y ahí mandé, sí, se entusiasmó. Y algo del foro mandé. Bueno, mandé buenísimo. Todo junto ahí. Dale, buenísimo. Lo escuchamos y te contesto. Dale. Bueno, cualquier cosa me consultan. Los dejé a todos pensando. Ya no sé si me ponen que sí o que no, pero ahí. Están todos con cara de...